La sala estaba en silencio, pero cargada de juicios. La lámpara de araña de cristal sobre la mesa del comedor brillaba con sobria elegancia, pero su belleza no distrajo a Madison Walker de las frías miradas que la dirigían. Su padre, Arthur Walker, patriarca del grupo Walker y un hombre que había construido su imperio con una sonrisa implacable, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, y juntó las manos. «Ya has tenido suficiente tiempo, Madison», dijo con voz aguda pero pulida. «O presentas a tu prometido en la gala del mes que viene, o seguimos adelante con la sociedad que tu madre y yo acordamos». Matthew Carter es un hombre respetable. Madison no se inmutó, pero el nudo en su estómago se acentuó. Las palabras no la sorprendieron, llevaban meses rondando en su mente. Pero oírlas en voz alta, pronunciadas como un ultimátum empresarial, le puso los pelos de punta. Al otro lado de la mesa, su madre le ajustó con delicadeza las perlas del cuello, esbozando una sonrisa forzada. «Sabes que solo queremos lo mejor para ti, cariño, y para la empresa». Madison apretó los dientes. Esa frase, por la empresa, había sido el lema de toda su vida. Sus relaciones, sus ambiciones, incluso su silencio, siempre se habían calculado pensando en lo mejor para Walker Group. «Yo me encargaré», dijo Madison rotundamente, apartando el postre que no había tocado. «¿Conocerás a alguien en la gala?» Arthur levantó una ceja. «¿Estás comprometido entonces?» «Lo haré», respondió ella, levantándose de la mesa antes de que pudieran comer más. «Gracias por la cena». Salió, con el eco de sus tacones en el suelo de mármol de la finca familiar. Una vez afuera, en la tranquilidad de la noche, finalmente exhaló. El fresco aire primaveral le acarició las mejillas, pero agradeció el escozor. Había ganado un poco de tiempo, un mes para resolver un problema que no tenía solución. De vuelta en su ático más tarde esa noche, Madison paseaba de un lado a otro, con una copa de vino en la mano, mirando por los enormes ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Su teléfono vibró en la encimera de la cocina, un mensaje de su asistente. «Necesito que llame a la gente de Matthew Carter. Debería empezar a planear». Bloqueó la pantalla sin responder. Casarse con Matthew significaría seguridad, respeto, control, pero no libertad, y mucho menos felicidad. Nunca les había dicho a sus padres que era gay, pero tampoco había fingido amar a los hombres. Simplemente lo habían ignorado, lo habían dejado de lado como si sus sentimientos fueran una molestia pasajera. El hombre adecuado podría arreglarla. Sus pensamientos volvieron a algo que su mejor amiga, Jordan, le había dicho semanas atrás, medio en broma, medio en serio. «Si vas a fingir, al menos contrata a alguien que sepa actuar». Lo había dicho entre risas, pero ahora no sonaba tan ridículo. Abrió su portátil y buscó un viejo contacto de sus años universitarios, alguien de casting, alguien discreto. Si quería sobrevivir a esta gala, necesitaba a alguien que pudiera interpretar un papel y hacerlo creíble. No solo una modelo o actriz, alguien que pudiera con su familia, la prensa y el peso de una mentira. No se trataba de amor, se trataba de sobrevivir. Una hora después, tenía una lista corta, y un nombre destacaba: Avery Lane. 30 años. Antecedentes: actriz de teatro, actualmente freelance. Aguda, independiente, un poco impredecible, justo el tipo de energía que su padre odiaría. Madison sonrió para sí misma. Envió el mensaje: «Avery Lane, ¿estás disponible para un papel inusual?» Y con eso, el contrato y la mentira habían empezado a tomar forma. Len estaba a mitad de turno en el Café Orión cuando su teléfono volvió a vibrar. Se limpió las manos en el delantal y miró la pantalla entre servir cafés a un par de estudiantes universitarios. El mensaje seguía allí,
sin leer desde hacía más de una hora. Avery Lane, estás disponible para un puesto inusual, de un número que no reconoció. Su primer instinto fue ignorarlo. Ya había recibido suficientes mensajes raros en los foros de casting. Pero algo en el tono, la seguridad, la hizo reflexionar. Durante su descanso de 10 minutos, se sentó junto a la puerta trasera, encendió un cigarrillo y finalmente escribió: depende de lo inusual que sea. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Es un compromiso de un mes. Literalmente falso. Avery miró la pantalla con las cejas arqueadas. ¿En serio? Completamente. Es personal y de negocios. Te pagaré bien. Solo necesito que actúes como si me quisieras. Eso la hizo reír. Dio una calada lenta y escribió: ¿y tú quién eres? Madison Walker. El nombre fue como una descarga eléctrica. Los Walker estaban en todas partes, en el sector inmobiliario, la energía, los medios de comunicación. Madison, la única hija, siempre había mantenido un perfil bajo, rara vez aparecía en la prensa sensacionalista, rara vez se la veía con alguien, reservada, refinada, posiblemente fría. ¿Quieres que interprete a tu prometido?, escribió Avery. Sí. ¿Por qué yo? Porque eres una muy buena actriz y no tienes miedo de responder. Avery ladeó la cabeza, intrigada. Nadie le decía esas cosas. Le gustaba. Tiró el cigarrillo a la grava. Hablemos en persona. 2 días después, se conocieron en un salón privado de un hotel boutique de la ciudad. Madison ya estaba allí cuando Avery llegó, sentada perfectamente erguida, con blazer azul marino y una mirada penetrante e inescrutable. Todo en ella denotaba moderación, riqueza y un discreto cálculo. Avery, en cambio, llevaba botas y chaqueta de cuero, el pelo recogido en un moño despeinado, sin maquillaje y con un anillo desportillado en el pulgar. No intentaba encajar, nunca lo hizo. Madison se levantó y extendió la mano. Gracias por venir. Avery lo estrechó. Divertido. ¿De verdad eres Madison Walker? Suena sorprendido. Simplemente supuse que se trataba de alguna broma elaborada. Madison le indicó con un gesto que se sentara. Es real. El contrato, el pago, el plazo. Todo real. ¿Y el motivo? Madison respiró hondo y exhaló lentamente. Mi padre me exige que anuncie mi compromiso en una gala familiar dentro de 4 semanas. Si no lo hago, lo pierdo todo, la empresa, mi puesto, mi independencia. ¿Y de verdad no estás enamorada de nadie? Avery ladeó la cabeza. ¿O simplemente no estás enamorada de un hombre? Madison ni siquiera parpadeó. Con un hombre no. Nunca lo he estado. Eso le valió a Avery una media sonrisa. ¿Por qué no buscar a alguien de verdad? Se quedaron sentados en silencio un rato, la tensión entre ellos persistía como humo en la habitación. No era hostil, pero tampoco era cómoda. Era algo más, una pausa antes de la caída. El ático bullía con música suave, el tintineo de las copas y las voces apagadas de los estilistas que se preparaban para la gala benéfica. Madison estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero de su dormitorio, ajustando el cierre de su collar de diamantes por tercera vez. El vestido azul marino le sentaba a la perfección, entallado e inmaculado, un reflejo de toda su vida. Pero ni siquiera la perfección pudo calmar su pulso. Esta noche, en el probador contiguo, Avery apareció con un vestido esmeralda largo hasta el suelo, desenfadado y llamativo a la vez. Llevaba el pelo rizado, recogido a un lado, dejando al descubierto unos discretos pendientes de oro. Al entrar en la habitación, Madison se giró y olvidó por un momento cómo hablar. ¿Te ves? Madison se aclaró la garganta. Apropiado. Avery arqueó una ceja y luego sonrió con suficiencia. Cuidado.
Estás a punto de recibir un cumplido. Madison apartó la mirada, quitándose una pelusa imaginaria del vestido. Seamos simplemente convincentes, fueron a la gala en un coche negro. La pierna de Avery rozó la de Madison una y otra vez, cada vez con más deliberación. Madison no se inmutó, pero sus dedos se aferraron al asiento de cuero con más fuerza. «Sabes que vamos a tener que hacer algo más que tomarnos de la mano», murmuró Avery, mientras observaba pasar las luces de la ciudad. «Estoy consciente». «Entonces relájate. Esta es la parte fácil». Madison la miró de reojo. «Para ti». «Para ambos», corrigió Avery. «Si dejas de fingir que no funciona ya», la gala de la Fundación Walker se celebró en el salón de baile de la azotea de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Lámparas de araña dorada se reflejaban en las paredes de espejo, y los invitados, donantes, políticos, figuras de los medios, brillaban con la misma intensidad que entraban. Los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor. Madison se enderezó instintivamente, con una postura perfecta y una sonrisa comedida. Avery se inclinó y susurró entre dientes: «Tócame la espalda ahora». Madison obedeció, posando la mano en la parte baja de la espalda de Avery. Avery la recompensó con una cálida sonrisa y un suave apretón de manos. Y las cámaras lo captaron todo. Dentro, la sala estaba llena de expectación. «¡Qué entrada tan impresionante!», murmuró la madre de Madison mientras se acercaba, copa de champán en mano. Su expresión apenas disimulaba su escrutinio. Avery le extendió la mano. «Señora Walker, es un placer conocerla por fin». «Cheryl, por favor», dijo, cortés pero cortante. «Y tú debes ser Avery Lane», dijo Avery. «Soy actriz. Veo que tienes formación en teatro». Cheryl miró brevemente a su hija antes de volver a mirar a Avery. «¿Y cómo se conocieron?» «En una librería», dijo Avery con una suave sonrisa. Intentó corregirme sobre la diferencia entre una primera y una segunda edición. Tuve que demostrarle que se equivocaba. Cheryl pareció divertida por un momento. «Eso sí que suena a Madison. No lo admitirá, pero yo tenía razón», añadió Avery. Madison casi sonrió. Pasaron las horas y ambos interpretaron sus papeles con una gracia impecable, riendo juntos, susurrando apartes, relacionándose con los invitados como si se pertenecieran el uno al otro. Pero cuando Avery condujo a Madison a la terraza de la azotea para tomar un poco de aire, la actuación se quebró. Madison permaneció de pie junto al borde, con las manos apoyadas en la barandilla de cristal, contemplando la ciudad. «Esta es la parte que más odio», dijo Madison. «¿La simulación?», preguntó Avery. «No, los focos. Las expectativas. El hecho de que cada vez que doy un paso adelante, todavía siento que sigo el camino de otra persona». Avery se puso a su lado. «Entonces deja de caminar como ella». Madison la miró. «¿Quién? Quien quiera que te hayan criado para ser. Empieza a caminar como tú». Madison dejó que el silencio se instalara entre ellas. Luego dijo en voz baja: «Ni siquiera sé cómo se ve eso». Avery no respondió. Simplemente tomó la mano de Madison. El roce fue simple, familiar, pero le provocó un escalofrío en el pecho. Como por instinto, Madison se giró hacia ella, y Avery no dudó. Se inclinó, rozando suavemente sus labios con los de Madison. No era para las cámaras. No había público, solo luces de la ciudad, aire tranquilo y un momento que ninguna de las dos podía ignorar con risa ni negar. Cuando se separaron, Madison no habló, pero tampoco la soltó. De vuelta en el coche, el silencio era diferente, intenso. Ninguno se miraba, pero ambos eran plenamente conscientes de cada respiración, de cada centímetro de distancia entre ellos. Al llegar al ático, Madison se detuvo antes de abrir la puerta. «No deberíamos haber hecho eso»,
Avery se apoyó en la pared junto a ella. ¿Por qué? Madison giró la llave, empujó la puerta y respondió sin mirar atrás. Porque empiezo a olvidar que no es real. No durmió esa noche. Se sentó en su rincón de lectura junto a la ventana mucho después de que las luces de la ciudad se desvanecieran en el gris del amanecer, con un suéter enorme y una taza de té frío en la mano. El contacto en la terraza le daba vueltas en la mente como una escena imposible de editar. No había sido planeado, no había sido forzado, y lo peor de todo, no parecía una actuación. Cuando Avery entró en la cocina alrededor de las 7, descalza y bostezando, se detuvo al ver a Madison con la misma ropa que la noche anterior. «No dormiste», dijo, sirviéndose café. «No pude». Avery se apoyó en el mostrador, observándola. «¿Quieres hablar de ello?» «No». «¿Quieres que finja que no pasó nada?» Madison levantó la vista. «¿Puedes?» Avery dudó y luego se encogió de hombros. «Claro. Si es lo que necesitas». Era lo más sincero que alguien le había dicho en semanas, quizá meses. Madison dejó el té y se levantó. «Tengo reuniones toda la mañana. Regresaré a las 3. Tenemos una cena con los Ensley a las 7:00. Avery no se movió. «¿Y qué fingiremos entonces? ¿Amantes otra vez? ¿O socios que casi cometen un error?» Madison apretó la mandíbula. Sigamos el guión. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de salas de juntas y conversaciones superficiales. Madison presentó gráficos, revisó contratos, asintió en el momento oportuno, pero su mente no estaba en nada de eso. Seguía pensando en la terraza, en cómo la mano de Avery había posado suavemente en su cintura, en la suave y pausada presión de sus labios, en cómo la había hecho olvidar la mentira. De vuelta en el ático, encontró a Avery en la habitación de invitados, empacando. «¿Qué haces?», preguntó, con la palabra afilada por el pánico. Avery no levantó la vista. «¿Qué aspecto tiene?» «Tenemos 2 semanas más». «Lo sé. Estoy rompiendo el contrato». Madison entró. «No puedes». «Puedo», dijo Avery, girándose finalmente para mirarla. Porque entre tomarnos de la mano e inventar recuerdos falsos, empecé a sentir algo real. Y sé que no quieres eso. Madison abrió la boca para discutir, pero no le salió nada. Así que Avery continuó. «Prefiero irme ahora con dignidad que quedarme aquí esperando a que me borren en cuanto esto termine». Madison se acercó. «Me tocaste, lo sé», dijo Avery en voz baja. «Y tú me correspondiste». Un suspiro pasó entre ellos, silencioso y pesado. «No sé qué hacer con esto», dijo Madison finalmente. «Contigo». «Con nada de esto. Entonces dilo», respondió Avery. «Sé confuso. No esté seguro». «Pero no me mientas», los dedos de Madison temblaban a sus costados. «¿Y si no puedo ser lo que necesitas?» Avery sonrió, triste y cálida. «Ya lo eres. Solo que tienes demasiado miedo de verlo». La cena con los Ensley fue un borrón. Llegaron juntos, impecablemente vestidos, llenos de sonrisas y encanto. Avery cumplió su parte, tocó el brazo de Madison cuando reía, se acercó en los momentos de tranquilidad, dio respuestas sobre los planes de boda que parecían perfectamente ensayadas. Pero tras sus ojos, Madison lo vio todo, la distancia, el dolor, la decisión ya tomada. Cuando el coche se detuvo frente al edificio más tarde esa noche, Avery no se movió. «¿Me detendrás si me voy?», preguntó. Madison dudó. «No lo sé». Avery asintió. «Eso pensé». Salió y desapareció dentro del edificio antes de que Madison tuviera el valor de hablar. A la mañana siguiente, los titulares estallaron.
El prometido de Madison Walker no es quien dice ser. El pasado de Avery Lane sorprende. ¿Es el compromiso de los Walker un engaño? Fotos, acusaciones, dudas. Estaba por todas partes. El teléfono de Madison no paraba de sonar. Su padre, su madre, su equipo de relaciones públicas. Preguntas, acusaciones, amenazas. Su madre le rogó que lo negara todo. Su padre exigió una declaración inmediata. Y, sin embargo, solo podía pensar en Avery. La encontró en el mismo café donde se conocieron. Avery estaba detrás del mostrador de nuevo, con el delantal atado y el pelo recogido, tomando pedidos con una calma que Madison no podía comprender. Cuando sus miradas se cruzaron, Avery se quedó paralizada. La clienta frente a ella seguía hablando, ajena. Madison esperó a que terminara la transacción y luego dio un paso al frente. ¿Podemos hablar? Avery suspiró. Estoy trabajando. Por favor. Llevó a Madison al callejón junto al café. Olía a humo y a pozos de café. El cielo estaba nublado, el aire era tenso. No se lo dije a nadie, dijo Avery antes de que Madison pudiera hablar. No vendí la historia. No quería que esto pasara a punto. Lo sé, dijo Madison en voz baja. Te creo. Silencio. Lo siento, continuó Madison, por hacerte sentir que nada importaba. Sí importaba, punto. Ese es el problema, dijo Avery. Madison bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Necesito saber si es demasiado tarde. Avery se cruzó de brazos. ¿Por qué ahora? Madison exhaló lentamente. Porque ya no finjo. Con mi familia, con el mundo, conmigo misma. No me importa la empresa, el nombre, el legado. Me importa cómo me hace sentir. Me importa que, cuando te marchaste, sintiera que no podía respirar. Avery no respondió. Madison se acercó. No pido la perfección. Pido una oportunidad. Avery la observó durante un largo momento y luego susurró. Dilo otra vez, punto. Me importas, dijo Madison. Y no voy a dejarte ir. Las paredes de Avery se agrietaron, lo justo. Dio un paso adelante, tocó la mejilla de Madison y la besó. Suavemente al principio, luego con la seguridad que ninguna se había atrevido a admitir hasta ahora. Esta vez, no era para las cámaras, y esta vez, no era el final de una mentira. Era el comienzo de la verdad. Regreso de Madison al ático no fue triunfal, fue silencioso. Sin prensa, sin equipo de seguridad, solo el sonido de la puerta cerrándose tras ella y el eco de sus tacones sobre el suelo pulido. Dejó caer el bolso en la encimera de la cocina y se quedó allí un largo rato, respirando el silencio. En una sola semana, toda su vida se había desmoronado, y nunca se había sentido tan lúcida. Su bandeja de entrada estaba a rebosar, su teléfono se llenaba de llamadas que ignoraba. Había mensajes de voz de su padre que no se atrevía a escuchar. Un correo electrónico cortés pero firme de la Agencia de Relaciones Públicas le advirtió de la creciente especulación. La junta familiar ya había empezado a debatir sobre su aptitud para liderar. Borró el correo electrónico sin leer el resto. No le interesaba rescatar una versión de su vida que siempre había excluido quién era realmente. En cambio, se sirvió un vaso de agua, se sentó a la mesa del comedor y abrió su portátil. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Madison Walker, heredera de un legado multimillonario, estaba a punto de arruinarlo todo. Abrió un documento en blanco y lo tituló Declaración de la Verdad. Luego empezó a escribir. Mientras tanto, Avery estaba en su estudio, acurrucada en el sofá con pantalones de chándal y una sudadera,
viendo la repetición de una serie policíaca que había visto un montón de veces. En realidad, no prestaba atención. Su mente no dejaba de remontarse a las palabras de Madison, al roce en el callejón, al temblor de su voz al decir, no voy a dejarte ir. Quería creerlo, Dios mío, sí que lo quería. Pero había vivido lo suficiente para saber que las promesas a menudo no significaban nada ante la presión. El dinero cambiaba a las personas, el poder las quebraba. Madison había crecido en una fortaleza de reglas y secretos. ¿Cuánto tiempo lucharía realmente contra eso? Un pitido en su teléfono la sobresaltó. Nueva publicación de Madison Walker. Hizo clic. Fondo blanco, texto negro. Sin logotipos, sin marcas, solo una declaración. Durante la mayor parte de mi vida, me han dicho quién ser, qué decir, a quién amar, o mejor dicho, a quién no amar. Dejé que el miedo dictara mi silencio. Dejé que mi legado eclipsara mi verdad. Pero ya no. El compromiso que han visto en los titulares fue una mentira, sí, pero el amor que surgió de él no. No me avergüenzo de quién soy. No me avergüenzo de a quien amo. Se llama Avery y lo cambió todo. Avery lo leyó 3 veces. A la cuarta, estaba llorando. La reacción fue inmediata. Algunos lo llamaron valiente, otros imprudente. Las redes sociales estallaron. Algunos alababan la valentía de Madison, otros especulaban si se trataba de una estrategia de relaciones públicas, una estratagema, un colapso. Pero nada de eso le importaba, porque por una vez, no estaba creando una imagen. Simplemente estaba siendo auténtica. Su teléfono sonó por primera vez ese día. Contestó. Avery, lo leí, dijo una suave voz al otro lado. De verdad que lo lograste, punto. Lo dije en serio cada palabra. El silencio zumbaba entre ellos. Quiero verte, dijo Madison. No en secreto. No como una actuación. Solo tú y yo, punto. Entonces ven a buscarme, dijo Avery. Si de verdad estás listo para vivir fuera del guión, Madison sonrió con un nudo en la garganta. Ya voy, encontró a Avery de pie en el parque cerca del río, envuelta en un abrigo de lana y con las manos metidas en los bolsillos. Caía la tarde y el sol empezaba a ocultarse tras el horizonte. La luz lo tiñó todo de dorado. Madison cruzó el césped lentamente, hundiendo ligeramente el talón en el suelo, pero no se detuvo. Avery se giró y sus miradas se cruzaron. Nadie habló. Entonces Madison dijo, tenías razón, Avery ladeó la cabeza. ¿Sobre qué? Me dijiste que la gente cree en el amor cuando ve a alguien perder el equilibrio. Madison dio otro paso. Estoy hecha un desastre. Perdí mi empresa. Mi familia no me habla y nunca me he sentido tan insegura sobre lo que vendrá después. Se detuvo frente a Avery. Pero creo en esto. En nosotros. Y creo que eso es todo lo que siempre he necesitado. Avery dio un paso adelante. Tocó la mejilla de Madison y le pasó el pulgar. ¿Y ahora qué hacemos? Madison se inclinó, apoyando la frente contra la suya. Dejemos de fingir, susurró. Se tocaron entonces, no con vacilación, ni con cautela, sino con alivio, con liberación, con verdad. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Pasaban coches. La ciudad rugía. Pero en ese instante, permanecieron inmóviles, arraigados, reales, y por primera vez, ninguno de los dos actuaba. Regresó al ático y descubrió que el silencio había cambiado. Ya no era la quietud nítida y cuidada que antes cultivaba, la que acompañaba la soledad programada, los muebles de diseño y las velas estratégicamente colocadas.
Ahora era hueco, resonante, como si el espacio hubiera sido vaciado de algo esencial. Recorrió la habitación lentamente, desprendiéndose del abrigo, los zapatos, la tensión. El lugar se sentía demasiado grande para una sola persona, demasiado estéril, demasiado cuidadosamente intacto. Por primera vez, se dio cuenta de que había construido su vida de la misma manera que había construido su hogar, prístino, privado e impenetrable. Y ahora sentía todas las grietas. En el mostrador había un vaso de cristal, de la noche anterior. Lo miró fijamente. Entonces, sin pensarlo, lo recogió y lo arrojó contra la pared del fondo. Se hizo añicos con una irresistible satisfacción. Se quedó allí, respirando con dificultad, y luego se desplomó en el suelo frente a la ventana, abrazándose las rodillas. El sol se ponía. Desde esa altura, la ciudad brillaba, distante y fría. Su teléfono vibró a su lado, un nuevo mensaje de voz. Papá. Estuvo a punto de borrarlo, pero algo en su interior, quizá un remanente de obligación, la impulsó a pulsar el botón de reproducción. Madison, vimos la declaración. Has humillado a esta familia. Espero que estés preparada para vivir con las consecuencias. Clic, sin sorpresa, sin furia, solo resignación. Se quedó allí sentada hasta que el cielo se oscureció. Otro lado de la ciudad. Avery estaba sentada en el sofá desgastado del apartamento de Jordan, abrazando una almohada contra su pecho. De verdad que lo logró, dijo, casi para sí misma. Jordan, su mejor amiga y voz de la razón desde hace mucho tiempo, se apoyó en la encimera de la cocina. Sí. Y el internet se está volviendo loco. Avery levantó la vista. ¿Crees que se arrepiente? Jordan negó con la cabeza. Creo que está aterrorizada. ¿Pero arrepentida? No. No cuando te mira así. Avery dejó escapar un suspiro. Es que creamos esto juntos, esta actuación, y luego dejó de ser un juego. Se volvió un caos. Real. Y ahora no sé cómo estar con ella sin preguntarme si la fantasía sigue difuminando los límites. Jordan se acercó y se sentó a su lado. Entonces quizás así sabrás que es real. Cuando deje de ser perfecto y empiece a ser honesto. Avery asintió lentamente. ¿Vas a verla? Quiero, pero también quiero saber que nos elegimos por las razones correctas. Entonces pregúntale, dijo Jordan. Ya arriesgó su vida por ti. Quizás solo esté esperando a que la atrapes. La mañana siguiente, Madison se paró frente al espejo con unas tijeras. Las puntas de su cabello siempre habían sido recortadas por profesionales, nunca un centímetro más largo, ni un mechón fuera de lugar. Pero hoy, necesitaba sentir un cambio en sus manos. Se cortó 8 centímetros, sin cámaras, sin hacer declaraciones, solo acero en silencio. Era irregular, imperfecto, y se sentía como respirar. Más tarde, entró en la habitación de invitados, la de Avery, y se sentó en la cama. Las almohadas aún conservaban su aroma, lavanda y cedro. Abrió el cajón de la mesita de noche. Dentro, había una novela de bolsillo, un diario desgastado y una tira de fotomatón entre sus páginas. 4 fotos, ella y Avery, riendo, haciendo muecas, una en la que casi se tocaban. Recorrió la imagen con el pulgar y susurró, vuelve. Misma tarde, Avery se encontraba frente al edificio del grupo Walker. Era elegante e intimidante, puro cristal, poder y ambición refinada.
odiaba todo lo que representaba, y aún así, estaba allí. Por ella. El asistente de Madison intentó interceptarla en el vestíbulo, pero ella pasó de largo. Encontró a Madison en una sala de conferencias con paredes de cristal, sentada a la cabecera de una mesa larga. Había carpetas frente a ella, un equipo de ejecutivos esperándola para comenzar la reunión. Avery tocó el cristal una vez y entró. Madison se quedó atónita. Avery. No me quedaré mucho tiempo, dijo sin aliento. Solo necesito una respuesta. Madison asintió, con la voz atrapada en la garganta. ¿Valió la pena?, preguntó Avery en voz baja. ¿Todo esto? Yo. ¿Nosotros? La sala de juntas se desvaneció. La tensión, el movimiento, el silencio, todo desapareció. Madison cruzó la sala sin dudarlo. Sí, dijo. Lo fue. Avery dejó caer los hombros. Entonces ven a buscarme, repitió. Cuando esto termine. Cuando estemos solos. Madison miró a su alrededor, a los hombres de traje, las miradas, y tomó una decisión. Ya terminé, dijo sin dirigirse a nadie en particular, y salió. Vuelta en el ático esa noche, el aire se sentía más ligero. Madison empacó una sola maleta, solo lo esencial. Avery la esperaba en la estación de tren, con una bolsa de lona a sus pies y auriculares colgados del cuello. Levantó la vista cuando Madison se acercó, con expresión indescifrable. Madison no dijo ni una palabra. Simplemente extendió la mano, tomó la de Avery y entrelazaron sus dedos. Sin contratos, sin prensa, sin actuación, solo el peso de algo real entre ellas. No fueron a un lugar glamuroso, ni a un resort de 5 estrellas, ni a una villa costera escondida. Solo a una pequeña cabaña a 2 horas de la ciudad, escondida entre pinos y mañanas brumosas. Madison la había encontrado en internet, sin cobertura, sin wifi, sin interrupciones. Solo espacio, silencio y Avery, la primera noche, hablaron muy poco. Desempacaron en silencio, se pusieron suéteres y se sentaron frente a la chimenea con tazas de té humeante. Madison dobló las piernas y miró fijamente las llamas, sin saber cómo empezar. Avery se sentó a su lado, con una manta sobre los hombros, observando la luz parpadeante que danzaba en el rostro de Madison. No esperaba que vinieras, dijo finalmente Avery. No esperaba que esperaras, respondió Madison. No estaba seguro de si lo haría. Ambos guardaron silencio un momento más. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Avery, con la voz apenas por encima de un susurro. Madison se volvió hacia ella con la mirada fija. Ni un segundo. Avery bajó la mirada hacia su taza. ¿Ni siquiera la mentira? Madison se acercó y colocó suavemente una mano sobre la suya. La mentira me trajo a ti. Pero lo que vino después fue lo más honesto que he vivido. Avery tragó saliva con dificultad y apoyó la cabeza en el hombro de Madison. Entonces dejemos de correr, murmuró. Seamos simplemente nosotras. Siguientes días transcurrieron a un ritmo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Se despertaron tarde, dieron largos paseos por senderos embarrados, cocinaron juntos comidas sencillas en la pequeña cocina, jugaron a juegos de mesa a la luz de las velas y se durmieron enredados bajo gruesas colchas. No hubo titulares, ni expectativas, ni historias ensayadas. Solo Avery riendo cuando Madison quemó la tostada. Solo Madison quitándole agujas de pino del pelo a Avery después de que tropezara con un arbusto. Solo calidez. Solo verdad. Una noche,
mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Avery estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá con su cuaderno de dibujo. Madison estaba en la mesa, resolviendo un rompecabezas que habían empezado la noche anterior. Avery levantó la vista. ¿Puedo dibujarte? Madison lo miró, divertida. ¿Por qué? Porque quiero recordar esta versión de ti. La que se ríe cuando derrama el té y maldice por lo bajo cuando se le cae una pieza del rompecabezas. Las mejillas de Madison se sonrojaron. Lo dices como si fuera humana. Lo eres, dijo Avery, ya dibujando. Eso es lo que te hace hermosa. Se quedaron así más de una hora, con el fuego crepitando entre ellas. Cuando Avery finalmente le mostró el dibujo, Madison trazó las líneas de su propio rostro con la yema de un dedo reverente. No era pulido ni posado, era suave, libre. Parezco alguien enamorado, murmuró. Lo eres, dijo Avery, y se inclinó para tocarla. Esta vez, no fue cuidadoso, no fue cauteloso. Fue lento, seguro y profundamente sentido. No hubo actuación en la forma en que la mano de Madison se deslizó por la espalda de Avery ni en la forma en que sus labios se detuvieron, como si nunca quisiera dejar de saborear la verdad entre ellos. Se movieron juntos como música, sin prisas, sin ensayos, simplemente reales. Después, abrazados bajo las sábanas, Avery susurró, entonces, ¿qué pasa cuando volvamos? Los dedos de Madison trazaron círculos perezosos sobre su hombro. Construimos algo nuevo. Nuestro, punto. El mundo seguirá hablando. Déjalos, dijo Madison en voz baja. Les daremos algo que valga la pena comentar. Avery sonrió contra su piel. ¿Segura que estás lista? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Regresaron a la ciudad una semana después. Los titulares habían cambiado. El ciclo informativo había pasado a otros escándalos, otras crisis, otras traiciones. Pero no todos lo habían olvidado. El nombre de Madison aún se susurraba en las salas de juntas. La familia Walker había emitido un comunicado frío, manipulado por las relaciones públicas, desmarcándose de ella. Los inversores le habían retirado la financiación. Ya no era bienvenida en la junta. Pero nada de eso la conmovió, porque Madison ya había aceptado la pérdida del mundo al que nunca debió pertenecer. Y por fin estaba empezando a construir uno donde lo hizo, con Avery, juntas, se mudaron a un apartamento más pequeño en el distrito artístico, ladrillo visto, suelos crujientes, una escalera de incendios que Avery transformó en un jardín de hierbas aromáticas y flores silvestres. Madison abrió una consultora boutique, trabajando con startups lideradas por mujeres y emprendedoras queer. Avery volvió a ilustrar, y su obra se exhibió en galerías locales. Y cada mañana, sin falta, se tocaban en la cocina, suave, familiar, como la puntuación de una promesa. Una noche, meses después, Madison llegó tarde a casa, cubierta de lluvia y agotada. Avery estaba sentada en el sofá, rodeada de cuadernos de dibujo abiertos. ¿Qué día tan largo?, preguntó sonriendo. Madison dejó caer su bolso y se desplomó a su lado. Te extrañé. Avery le tomó la cara y le tocó la sien. Entonces no te alejes tanto la próxima vez. Madison sacó algo del bolsillo de su abrigo, una cajita de terciopelo. Avery contuvo la respiración. ¿Qué es eso? Madison lo abrió. Dentro, un sencillo anillo de plata. Ya no necesito un compromiso falso, dijo en voz baja y con los ojos brillantes. Pero sí quiero uno de verdad. Sin pretensiones, sin presiones, solo eligiéndonos cada día. Avery parpadeó, separando los labios. Sí, susurró. Dios, sí, rieron, lloraron, se tocaron una y otra vez,
enredados en la alegría y la incredulidad. Y así, la historia que comenzó con una mentira encontró su final en algo más verdadero de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado jamás: amor, desordenado, honesto, elegido cada día. Guión bajo 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 guión. Ceremonia fue tranquila. No hubo paparazzi, ni comunicados de prensa, ni recuentos en redes sociales. Solo 100 faroles de papel colgando de los árboles, un cuarteto de cuerda tocando de fondo y el susurro de una brisa otoñal que se movía entre las hojas. No fue una boda para presumir, fue un encuentro sincero. Madison estaba de pie al borde del jardín, ajustándose la manga de su chaqueta blanquecina. Llevaba el pelo recogido hacia atrás con sencillez, el maquillaje era mínimo y las manos firmes, pero ligeramente frías. Se había enfrentado a periodistas, directores ejecutivos e incluso al silencio de su padre con serena determinación, pero esto era diferente, porque era real. Al otro lado del jardín, Avery salió de la casa con un vestido marfil suave y vaporoso que apenas rozaba el suelo. Llevaba el pelo recogido con ramitas de lavanda, y cuando sonreía, era como si el aire cambiara. Madison no podía respirar. «Me estás mirando fijamente», susurró Avery cuando llegó a su lado. «Eres impresionante», susurró Madison. El oficiante se aclaró la garganta suavemente. Los invitados, en su mayoría amigos cercanos, algunos primos lejanos, Jordan en la primera fila ya secándose las lágrimas, permanecieron en silencio, observando con reverencia. Los votos no fueron ensayados. No hubo guión. Solo dos mujeres de pie bajo un dosel de luces centelleantes, rodeadas de personas que habían visto cómo la mentira se convertía en algo dolorosa y hermosamente real. Madison fue la primera. Pasé toda mi vida aprendiendo a actuar, a sonreír cuando no sentía nada, a decir lo correcto en el momento equivocado, a ser la versión de otra persona. Y entonces entraste tú, ruidosa, impredecible y completamente reacia a seguir ningún guión. Arruinaste todo lo que creía querer, y gracias a Dios por eso. Porque quiero esto. Te deseo. Todos los días. Sin fingir. Avery tragó saliva, parpadeando rápidamente. Entonces habló: «He pasado la mayor parte de mi vida fuera de los límites, improvisando, sobreviviendo, escondiéndome de cualquier cosa que me exigiera demasiado. Pero tú me viste. No a la actriz, ni a la falsa prometida, solo a mí. Me hiciste sentir que podía quedarme quieta, que podía pertenecer. Y así es, contigo. Sin escenario, sin focos, solo amor, no hubo intercambio de anillos. En cambio, ataron 2 cintas de seda blanca, un gesto de una de las jugadas favoritas de Avery, una promesa de elección, de compromiso sin posesión. Se tocaron. El jardín estalló en vítores. Jordan silbó tan fuerte que hizo reír a todos. Alguien descorchó una botella de champán demasiado pronto, y así, el aire se llenó de alegría. Más tarde, bailaron descalzos sobre el césped, abrazados bajo la luz dorada de los faroles. Madison apoyó la frente en la de Avery. «¿Sabes qué me recordó hoy?», preguntó en voz baja. «¿Qué?». «La noche de la gala, cuando me dijiste que susurrara algo íntimo para las cámaras». Avery sonrió. «Dijiste que era exasperante. Y lo decía en serio», bromeó Madison. «Y todavía lo digo», Avery le tocó el hombro. «Bien. Mantiene las cosas interesantes». Giraron suavemente, moviéndose en círculos lentos, mientras el resto del mundo se desvanecía en el fondo. El aroma a jazmín flotaba en el aire, risas resonaban en la distancia, pero allí, en ese breve instante, solo estaban ellas. Sin público, sin expectativas, solo 2 mujeres enamoradas a su manera.
Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, despertaron enredados en sábanas blancas, con la luz del sol derramándose sobre el suelo de madera de la casita que habían alquilado para el fin de semana. Madison trazó dibujos perezosos en la espalda de Avery. ¿Crees que algún día dejaremos de tener miedo?, preguntó Madison. Avery se giró para mirarla. Quizás. Pero quizá ese no sea el punto. Madison levantó una ceja. Creo que la cuestión es, continuó Avery, que podemos elegirnos el uno al otro, incluso cuando tenemos miedo. Sobre todo en esos momentos, Madison sonrió y la abrazó. Entonces seguiré eligiéndote. No volvieron a la ciudad hasta dentro de unos días. Caminaron por los campos, leyeron libros junto al fuego, cocinaron torpemente juntas y se hicieron reír hasta llorar. Y cada noche, al salir las estrellas, Madison susurraba lo mismo: no finjas más. Y Avery respondía, siempre con una sonrisa soñolienta pegada al hombro: lo prometo. Guión bajo 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 guión. Vuelta en la ciudad, las cosas no eran perfectas. El pasado no había desaparecido. Las consecuencias de la declaración de Madison aún persistían. Ya no era bienvenida en ciertas salas. Algunas puertas se habían cerrado definitivamente. Pero no tenía ningún interés en volver. Empezó a trabajar como consultora a tiempo completo, exclusivamente con startups lideradas por mujeres y organizaciones LGBTQ y sin ánimo de lucro. El sueldo era menor, las horas más largas, pero la satisfacción era real. La carrera de Avery también floreció. Sus ilustraciones, antes guardadas en cuadernos de bocetos y mantenidas en privado, empezaron a llamar la atención. Las galerías se pusieron en contacto con ella. Las editoriales le enviaron correos electrónicos. Incluso empezó a dar clases a tiempo parcial, ayudando a jóvenes artistas a encontrar su voz. Y a pesar de todo, siguieron eligiéndose la una a la otra. Cuando las cosas se pusieron difíciles, hablaron. Cuando las cosas se sintieron distantes, se buscaron. Cuando una tenía miedo, la otra se quedó. Sin guiones, sin máscaras, solo la verdad. Dos mujeres una al lado de la otra, todavía bailando, todavía construyendo, todavía eligiendo. Guión bajo 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 guión. Pequeño café de la esquina olía a canela y a algo recién horneado. Avery estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, hojeando una prueba de su próximo libro ilustrado, una colección de historias y bocetos tranquilos sobre el amor en todas sus formas, hermosas y poco glamorosas. En la página de dedicatoria, con su familiar caligrafía manuscrita, se leían 4 palabras: para la mujer que se quedó. La campana de la puerta sonó y Madison entró, secándose la lluvia de los hombros. Su abrigo oscuro, húmedo y elegante. Vio a Avery al instante y se acercó, inclinándose para tocarla con delicadeza antes de sentarse. «Trajiste el libro», dijo Madison, tocando la portada con silenciosa reverencia. Avery sonrió. «Estás en cada página». La mirada de Madison se suavizó. «Todavía no me gusta verme en dibujos. Porque estás acostumbrada a controlar la imagen», dijo Avery, tomando un sorbo de café. «Pero así es como te veo yo. No como te ve el mundo. No como te enseñaron a ser vista». Madison la miró un buen rato y luego extendió la mano por encima de la mesa para tomarla. «Entonces seguiré mirándola hasta que aprenda a amarla también». Afuera, la lluvia caía suavemente. Dentro, el café estaba cálido,
lleno del suave murmullo de gente que no tenía ni idea de que estaba sentada cerca del capítulo final de una historia que había comenzado con una mentira y terminado con algo mucho más peligroso, la verdad. Más tarde esa noche, caminaron a casa juntos bajo una sombrilla compartida. Las calles brillaban con reflejos, y el ruido de la ciudad se sentía apagado, distante, como música de fondo de una escena que ninguno de los dos había ensayado. Estaba pensando, dijo Madison cuando llegaron a su edificio, en aquella primera noche en la gala. Avery sonrió. ¿Cuándo te dije que susurraras algo íntimo? Madison asintió. He recordado ese momento 1000 veces. Y me di cuenta de algo. ¿Qué es eso? No te susurré nada esa noche. Me susurré algo a mí misma. Me miró con los ojos llenos de silenciosa emoción. Me dije a mí misma que no me enamorara de ti. Avery se detuvo, el agua goteaba del borde del paraguas. ¿Y qué tal te fue? Madison la atrajo hacia sí, juntando sus frentes. Terriblemente. Se rieron, y el sonido resonó suavemente en la calle vacía. Dentro de su apartamento, Madison encendió una vela en la encimera de la cocina mientras Avery se quitaba el abrigo y se sacudía el pelo mojado. El apartamento ahora era acogedor, no elegante como el ático, pero lleno de vida. Arte colorido adornaba las paredes, montones de libros ocupaban cada rincón, un disco sonaba de fondo, bajo y nostálgico. Avery se acercó, abrazando a Madison por detrás. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó en voz baja. ¿La vida de antes? Madison negó con la cabeza. Nunca lo sentí como mío. Se giró entre los brazos de Avery, acariciándole la mejilla. Esto sí lo es. Se quedaron así un rato, balanceándose ligeramente al ritmo de la música, olvidando el resto del mundo. Semanas después, organizaron una cena para amigos. Nada formal, solo comida, risas, mucho vino y gente que querían. Jordan brindó a mitad de la velada. Por Madison y Avery, el mejor giro argumental que cualquiera de nosotros podría haber esperado. Todos aplaudieron, y Madison se inclinó para susurrarle a Avery al oído. ¿Aún crees que deberíamos habernos ceñido al guión? Avery le tocó la mejilla. Ni por un segundo. Pasaron los años, pero la historia nunca se desvaneció. Viajaron, construyeron una casa juntos, adoptaron un perro con orejas torcidas y demasiada energía. Madison escribió un libro de ensayos. Avery abrió su propio estudio de arte. Pelearon, se reconciliaron, se abrazaron en el dolor y bailaron descalzos en la cocina a medianoche. Vivieron, no como personajes, no como roles, sino como ellos mismos, plenos, libres, elegidos en cada momento. Cuando alguien les preguntaba cómo se conocieron, se sonreían desde el otro lado de la mesa y compartían alguna versión de la verdad. Empezó con una mentira. Empezó con un contrato. Empezó porque nos necesitábamos más de lo que creíamos. Y todas las versiones eran ciertas, porque sin importar cómo empezara, siempre terminaba igual, con uno extendiendo la mano al otro, el otro correspondiendo, y ambos repitiéndose una y otra vez, sí. Basta de fingir. Solo amor.